El Consell Suprem de Justícia Militar i, en segona instància, el Tribunal Suprem van jutjar 32 comandaments militars i només un civil per la seva participació en la rebel·lió militar. El hacernos esta fotografía surgió simplemente pues por tener un recuerdo de todos, para poderla mirar de vez en cuando. Nos vimos, lógicamente, viviendo juntos una convivencia que fue dura y fue difícil, tuvo sus momentos buenos y momentos menos buenos, y bueno, pues con ello, de vez en cuando recordamos lo que fueron aquellos tiempos. En ella, pues faltan el general de la Armada, el capitán Gómez Iglesias y el comandante Cortina, que en fin, mantuvieron siempre pues una actitud mental e intelectual diferente a la nuestra y, en fin, se excluyeron de la fotografía. Algunos de ellos, pues hoy día están ya fallecidos. Es el caso del teniente general Milás del Bosch, del entonces teniente coronel Mas, del capitán de navío Menéndez, del coronel Martínez Inglés, del teniente de la Guardia Civil Nieto. Y otros, pues estamos en su mayoría, pues vamos, ya o bien en situación de retiro del ejército o de la reserva, como es mi caso, u otros, naturalmente, los que fueron condenados a penas superiores a 3 años en la vida civil. El caso del entonces capitán Dusmet, caso del entonces comandante Pardo Zancada. Otros quedamos en activo, como es el capitán entonces Bobis o el capitán Lázaro Cortay, que hoy día creo también que están en la reserva como yo, puesto que son de mi misma promoción. Y en fin, de la mayoría del resto, pues poco puedo comentar. Me imagino que los tenientes de la Guardia Civil, que todos tuvieron una pena que creo que fue inferior a un año, pues seguirán con sus actividades profesionales dentro de la Guardia Civil. El Tribunal Suprem va condemnar 29 militars i un civil. Milans, Armada i Tejero van ser condemnats a 30 anys de presó per encapçalar la rebel·lió militar. Ells i 10 processats més van ser expulsats de les Forces Armades. Els altres 16 oficials, anys després, van poder tornar a l'exèrcit i a la Guàrdia Civil. Todos soportaron, aunque no aceptaron, las condenas que les fueron impuestas, y todos las cumplieron con dignidad hasta que les fue concedido el indulto que algunos de ellos se negaron a solicitar. Que no solicitaron. Milans no lo solicitó. Tejero tampoco lo solicitó. El lamentarme o no de mi participación en aquellos hechos, a pesar de haber sido absuelto de ella, es una cuestión que sinceramente no me la he planteado. Yo, en este sentido, asumo lo que dijo Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, y como esa circunstancia pues me ha acompañado desde 1981, pues la asumo sin más, como algo que, como una sombra más o menos, ¿no?, que me tiene que acompañar. Alfonso Armada ha recibido muchas cosas de Dios y no hace más que darle gracias por los muchos beneficios que ha tenido y no aspira a nada. Por eso, una vez que ha terminado la época de condena, me he incorporado a la vida de mi familia, a la vida campesina, verdaderamente con una ilusión y con una satisfacción grandísima. Y creo que siempre he tratado de cumplir con mi deber. Yo sentí mucho su prisión, incluso pues en lo que de mí pudiera depender, pues trataba de que pronto se cumpliera su pena como la de los demás, porque era muy triste para mí, y no hemos llegado a tener una conversación sobre sus propósitos o sobre la verdadera situación que dio lugar a lo que ocurrió tan tristemente. Se aprovechó el juicio para dar un palo al ejército, escarmentarlo y que nadie se atreviera a volver a chistar. Pero no se hizo ninguna investigación. El propio Calvo Sotelo, en unas declaraciones, decía que cuando el juez le propuso que se procesara, eran 33 creo, que le dijo que muy bien, que en 33 se pare la investigación, que a esto se les aplique toda la dureza de la ley. Y lo dice el señor que era presidente de gobierno. Que se pare y que se aplique la ley con dureza a estos. ¿Y los otros qué?
O sea que lo restringieron. ¿Por qué? Pues porque debía haber mucha más gente de la que nos dicen. No me procesaron sencillamente porque ellos, el general Milans y demás, no me delataron. Y voy a decir otra cosa. Y en pleno consejo, no fue consejo de guerra, porque aquello fue un juicio, no es igual que un consejo de guerra, ¿estamos? Que era el Consejo Supremo de Justicia Militar en pleno convertido en sala de justicia. Un día, estando allí, Armada, me llamó en una parte y me dice: Alvarado, se dice que tú estuviste en la reunión de Cabrera. Y yo le dije: si lo sabes, denúnciame. No lo recuerdo. Tengo un gran afecto al general Alvarado. El general Alvarado acaba de perder a su mujer, acabo de escribirle y me ha escrito una carta de lo más agradable. No recuerdo ni por un momento haberle dicho que me haya dicho que me le denunciase. No lo recuerdo. Si fue así, lo admito, pero no lo recuerdo. Armada, claro que sabía que yo había estado en Cabrera, aunque él no había estado. Claro, se lo había dicho Milans. Y yo además lo consulté con él, con el confesor. Digo, bueno, ¿qué tal? Y me dice: no, a usted mientras no le llamen no tiene por qué decir nada. Ahora, no tengo por qué delatarme. Claro. ¿Por qué? Voy a hacer el chulo ahí a decir: yo también estuve metido ahí. Mis compañeros, el general Milans y los demás, no han querido decir que yo estuve allí, como estuvo otro, como estuvo Dueñas, por ejemplo. Tampoco dijeron nada de él. Tampoco se dijo nada de Iniesta. El general Iniesta sí era una referencia, digamos, para los ultras más activos. Es una persona que salta a la palestra pública cuando el atentado del entonces presidente del gobierno, Carrero Blanco, era director general de la Guardia Civil. Hace, a lo largo de las fechas previas al 23F, funciones incluso en alguna medida de finanzas, porque la compra de los autobuses que hace el teniente coronel Tejero a finales en diciembre del año 80 parece que está financiada por medios que le procura este teniente general. Pero es que además resulta que intervienen otras personas que luego el día del 23F desaparecen como por arte de magia. El general Cabeza Calahorra, bueno, pues es una persona, ya escribió en su día un libro sobre la ideología militar y es una persona siempre considerada dentro del entorno más o menos ultra, más próximos al régimen anterior. El general Dueñas se limita en alguna medida a prestar su domicilio para que desde él se hagan llamadas telefónicas y se puedan hacer con una cierta discreción. El teniente coronel Mer tendrá luego un especial protagonismo en las sesiones del juicio, pero como abogado, porque él era letrado y participa como abogado defensor. Pero el 23F no hace absolutamente nada. Es decir, que esto nos da una idea más de esa mala coordinación o de esa posible, llamémosle, mala organización en el propio golpe. Yo no estuve en ninguna reunión, ni estaba enterado del día que iban a dar el golpe. Y si hubiera estado enterado, a lo mejor hubiera estado al lado de ellos, ¿eh? No lo digo con seguridad, pero yo tampoco quería un gobierno de barullo de estos. No, yo hubiera querido un gobierno de verdadero, de la reacción contra la situación. Desde luego yo no hubiera aceptado, en eso como Tejero, no hubiera aceptado un gobierno con Felipe, con Soletura y con una colección de señores a los que consideraba nefastos. Había dos personas, dos oficiales, que con sus guardias civiles, con sus subordinados, participan en la fuerza que toma el Congreso de los Diputados. ¿Por qué estas personas no están implicadas en el 23 de febrero? Porque en el momento en que sobre las 12 del mediodía del 24 salen las fuerzas ocupantes del Congreso, esas fuerzas son conducidas a su detención, unos para ser sancionados guardias, otros para ser procesados. Bueno, pues entre ellos no están estas dos personas. No están porque han salido. Y han salido por uno de los lugares que no está destinado precisamente para salir, exactamente por una ventana. Uno es oficial, o sea, de la escala nuestra, y otro es de chusquero y tal. Ese chusquero incluso me dicen que es muy buena persona, que era un hombre, fue el otro, que por cierto es teniente coronel, ahora mismo destinado en Huelva. En la comandancia de Huelva está destinado como teniente coronel, Montoya.
2 tenientes.